RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora estamos ya en comunicación con el doctor Martín Belaunde. Él ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima, ha sido congresista y se han reunido los exdecanos del Colegio de Abogados de Lima para emitir un pronunciamiento ante la situación política actual. Doctor Martín Belaunde Moreira, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, señor, y gracias por la entrevista. Yo lo que le puedo decir es que los exdecanos que aparecen en ese comunicado hemos actuado como ciudadanos. Correcto. Y obviamente en nuestra calidad de exdecanos del Colegio de Abogados de Lima, para pronunciarnos sobre la actual situación que sufre el Perú como consecuencia del intento, del atentado fallido de golpe que realizó el expresidente Pedro Castillo Terrones, hoy ciudadano Pedro Castillo Terrones, sujeto a un proceso legal por la comisión de un delito que atenta contra la Constitución y que subvierte y que trató de subvertir el orden jurídico interno y externo del Perú. Esa es una situación clarísima, porque el así llamado mensaje del señor Castillo Terrones ha sido visto del miércoles 7, más o menos al mediodía, ha sido visto por miles y quizás millones de personas, sea simultáneamente cuando lo lanzó o posteriormente con las sucesivas retransmisiones de ese fallido intento de golpe de Estado. El señor Castillo Terrones ya no es presidente de la República del Perú. Ha sido vacado por la causal de incapacidad moral permanente. Y en su lugar, conforme a la línea constitucional de sucesión presidencial, está la señora Dina Boluarte. La señora Dina Boluarte juró el cargo ante el Congreso una vez vacado el ciudadano Castillo Terrones. Y en el curso de la semana pasada ha conformado un gabinete, un consejo de ministros, bajo la presidencia del ex decano del Colegio de Abogados de Lima, señor Pedro Angulo Arenas. Entonces, lo que el Perú tiene en este momento es un gobierno con perfecta legitimidad de origen y ha sido amenazado y está siendo amenazado el gobierno y la nación peruana, el pueblo peruano, por los intentos de violencia y los actos de violencia que están siendo cometidos en determinadas regiones del Perú: Arequipa, Ica, Apurímac, concretamente en Andahuaylas. Ha habido el intento de capturar el aeropuerto Rodríguez Bayón de Arequipa, pero ese intento vandálico, destructivo, ha sido controlado y en estos momentos ese aeropuerto se encuentra bajo el control de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Sí ha habido, muy lamentablemente, hechos vandálicos sobre la planta, una de las plantas de Gloria en la ciudad Arequipa. Ese tipo de vandalismo se realiza única y exclusivamente para desestabilizar el nuevo régimen y tratar de impedir que ejerza un control pacífico, democrático y constitucional sobre el territorio del Perú. Perfecto. Entonces, pero ahora permítame hacerle algunas preguntas, doctor. De la legalidad en el Perú, debemos apoyar los esfuerzos del gobierno para mantener la seguridad interna y externa, y debemos rechazar no solo esos actos de vandalismo,
sino cualquier pronunciamiento de gobiernos extranjeros, como el que acaba de realizar, o el que acaban de realizar los gobiernos de Colombia, Argentina, México y Bolivia, que se niegan a reconocer a la presidenta constitucional del Perú. Eso sin perjuicio de que sin duda alguna es necesario adelantar las elecciones en el Perú, tanto para la presidencia de la República como para el Congreso. Ya, doctor. Por la cual, correcto. Es público y notorio. Ya, le he escuchado, ha hablado su punto de vista. Sí, reformando la Constitución en los artículos pertinentes en una disposición especial transitoria para que esas elecciones generales se puedan realizar en el mes de abril del año 2024, más o menos año y medio o poco menos que año y medio, y tengamos un nuevo gobierno constitucional legítimamente electo, con elecciones libres y auténticas, para que el nuevo presidente del Perú rija los destinos de la patria en una forma compatible con las aspiraciones de la nación peruana. Correcto. Ese ha sido el pronunciamiento, en síntesis. Correcto, pero vamos ahora. Este comunicado de los exdecanos del Colegio de Abogados de Lima. Sí, pero ese comunicado del Colegio de Abogados de Lima daría la impresión que pasa por agua tibia a una serie de congresistas corruptos, porque hay una denuncia en la fiscalía ya de una empresaria que dio $1 millón para comprar votos con el propósito de que no lo vaquen a Pedro Castillo el año pasado como en esta época. Y ha dicho claramente que el informe de quienes recibieron ese dinero lo tiene la fiscalía. Entonces, a mí me da la impresión de que a río revuelto, ganancia y pescadores, los congresistas quieren quedarse hasta el 24, cuando deben ser sancionados aquellos que han recibido dinero. Fíjese usted, señor. Me permite, que continúe usted, por favor. Perfecto. Y ese es un tema concreto. Ahora, las calles dicen otra cosa. La población dice otra cosa. La población quiere que se vayan todos. Y es más, están planteando elecciones para el próximo año, para abril del próximo año, no para el 24, sino para abril del próximo año. Y es más, el jueves va a haber una jornada nacional de lucha a nivel nacional que va a ser definitivamente peligroso, pero es donde se van a expresar pues ya otras regiones, ¿no? O sea, la cosa está bien movida y lógicamente que lo que se espera pues es que se llegue a una conciliación nacional y que se llegue pues a una salida democrática, verdaderamente democrática, ¿no? Señor, déjeme decirle a usted clara y directamente, la salida democrática no se va a lograr con la violencia, con una violencia desatada por los agentes de Sendero Luminoso, Movadef y otros grupos más que quieren incendiar el Perú. Y eso es algo muy grave y todos los ciudadanos peruanos, amantes de la democracia, de la convivencia pacífica y de un gobierno legítimamente democrático en el Perú, tenemos que luchar contra esa amenaza que atenta contra la estabilidad interna y externa de la República del Perú, del Estado peruano. Y entonces no se trata que nosotros, ciudadanos, porque nuestro pronunciamiento es el pronunciamiento de un grupo de ciudadanos que ha tenido el honor de ser elegidos decanos del Colegio de Abogados de Lima, la institución más representativa del foro jurídico en el Perú. El Colegio de Abogados de Lima agrupa a miles de abogados que periódicamente, cada 2 años, elige su junta directiva y por lo tanto es un
órgano representativo del Foro Jurídico Peruano. Y nosotros nos hemos pronunciado como exdecanos y como ciudadanos, pero nosotros no ejercemos una función jurisdiccional. Correcto. Sin embargo, le recuerdo que estamos profesamente, deliberadamente y manifiestamente apoyando la acción de la fiscal de la Nación en todo el proceso que se debe seguir con el ciudadano Pedro Castillo Terrones. Y se debe seguir además contra todas aquellas personas que hubieran integrado el gobierno que cesó con su vacancia, o que no lo hubieran integrado, o que hubieran sido asesores de ese gobierno. Y entonces las investigaciones de la fiscal de la Nación en este hecho que pretendió quebrar la Constitución en el Perú deben estar dirigidas no solo contra el ciudadano Pedro Castillo Terrones, sino además contra todas aquellas personas que contribuyeron a ese fallido golpe de Estado en contra de la Constitución del Perú. Pero doctor Martín Belaúnde, escúcheme. Ese es nuestro pronunciamiento, correcto, señor. Sí, pues, pero ahí no hablan nada de los congresistas, pues, de los congresistas corruptos. Usted, señor. Pero por favor, esos son parte del Estado. Son parte del Estado y parte del gobierno. Hable usted de esos congresistas. Usted puede hacerlo, usted tiene un programa, hable usted. Nosotros somos ciudadanos que tenemos menos recursos para dirigirnos a la opinión pública, pero lo hemos hecho fuerte y claro. Pero parece que a medias tintas nomás, porque hay actos de corrupción en el Congreso del Congreso, doctor. Usted lo sabe. Respetable opinión. Doctor, usted sabe que hay congresistas que están metidos tanto en el Movadref, en los... Señor, no tiene objeto que usted discuta conmigo. No, yo no estoy discutiendo, le estoy preguntando. Yo soy decano del Colegio de Abogados del Perú. Correcto. He firmado ese comunicado que no pasa a nadie por aguas tibias. Y la investigación sobre esos congresistas llamados niños, o como se les quiera llamar, debe realizarlo la fiscal de la Nación de conformidad a la norma constitucional pertinente que si mi memoria no me traiciona, es el artículo 93 de la Constitución. Bueno. Los congresistas no están sujetos a mandato imperativo. Correcto. Pero no tienen inmunidad, ni mucho menos, lo enfatizo y lo digo claramente, no tienen impunidad. Correcto. Si han cometido delitos, han recibido sobornos o han intentado alterar el orden constitucional del Perú, deben ser investigados, deben ser acusados, deben ser juzgados. Y como resultado de ese juicio, en lo que corresponda, deberán ser condenados. Y eso no solo implica una infracción constitucional, sino también la comisión de un delito previsto Correcto. y tipificado en el Código Penal del Perú. Ahí eso es lo que le puedo decir. Perfecto. No somos autoridad, coincidimos, somos un grupo de ciudadanos. Coincidimos en que ese alza la argumento. voz para que prevalezca la paz en el Perú. Doctor, correcto, coincidimos en eso y estamos de acuerdo. La pregunta es la siguiente. ¿Qué sucede, qué va a suceder si la propuesta del Ejecutivo para el 2024, las elecciones, es rechazada en el Congreso de la República? ¿Qué puede suceder? ¿Y qué sucede si las calles también, ya otra gente aparece, ya no solamente Movadep, sino otra gente se suman a la protesta para que se convoque elecciones el próximo año? ¿Cuál cree usted que va a ser el temperamento? Fíjese usted. A ver. Yo creo que el Congreso de la República debe escuchar a la opinión pública, pero no debe violar la Constitución, no debe saltarse a la garrocha la Constitución. Señores, o vivimos en el caos
o vivimos en un Estado de Derecho. Y las manifestaciones y los desmanes deben ser controlados. Y el Congreso, dentro de sus actividades, dentro de su ámbito constitucional y su facultad constitucional, podrá modificar específicamente la Constitución, como se hizo el año 2000, para que las elecciones se realicen. No creo que puedan, las elecciones generales me parece difícil que se realicen en abril del 23, pero que se realicen cuando menos en abril del año 24 y el 28 de julio del año 2024 tengamos un régimen constitucional. Eso debe salir de las deliberaciones del Congreso, porque esa frase, que se vayan todos, le digo a usted directa y abiertamente, no tiene sentido. No se pueden ir todos, porque el gobierno, porque el Estado peruano, el pueblo peruano no puede caer en la anarquía, en el desorden y en el caos. Correcto. Y eso le afecta a usted como me afecta a mí. Por supuesto, como ayer afecta a 30 millones de peruanos. Ayer en los medios eso de comunicación. Eso es lo que le puedo decir a usted, señor. Correcto. De todas maneras, recurriendo a su capacidad constitucionalista que usted tiene, podríamos decir, doctor Martín Belaúnde, que al final de cuentas la modificación del adelanto, de las fechas y todo eso está en manos del Congreso. Así es, señor. Así es, señor, porque es el órgano legislativo que puede modificar la Constitución. Y tendría que acatar el Ejecutivo, todos. Por supuesto que sí. El Ejecutivo tiene que acatar las modificaciones constitucionales que dicte el Congreso. El Ejecutivo no puede observarlas, no puede vetarlas. En ese sentido, el Ejecutivo está en ese aspecto específico, está subordinado a la voluntad constitucional del Congreso expresada con arreglo a las normas constitucionales pertinentes, entre ellas los artículos 200 y 206. No vamos a estar fatigando a la gente con expresiones numéricas. Pero sí, el Ejecutivo no puede oponerse a la decisión soberana del Congreso de adelantar las elecciones, sea para abril del año 2023, sea para abril del año de 2024. Porque la señora Dina Boluarte, si quiere ser un baluarte de la Constitución, debe entender que no está legitimada, desde el punto de la opinión pública para terminar el mandato del ciudadano expresidente Pedro Castillo Terrones. Doctor, con esto terminamos, doctor Martín Belaúnde. A ver, ¿el Congreso es por voto simple o tiene que modificarse la Constitución? Debe modificarse la Constitución. ¿Cuántos votos? Conforme a los votos que se necesitan. Los dos procedimientos existentes. Por eso le digo que me parece muy difícil, imposible constitucionalmente, convocar elecciones generales el año 2023. Porque la modificación específica de la Constitución para estos efectos requiere la aprobación de esa modificación en 2 legislaturas ordinarias sucesivas. Y me parece a mí que no existe el tiempo necesario para que eso se lleve a cabo y además realizar las elecciones en abril del año 2023. Creo yo que se debe modificar la Constitución con arreglo al procedimiento constitucional, y esas elecciones se deben realizar en abril del año 2024. Pero hay algo que le enfatizo, estimado señor. Dígame. Por el bien de todos, por su bien, por el bien mío y de todos aquellos que nos escuchen, eso debe hacerse en orden y en paz
y sin violencia, Claro. sin violencia, por parte de turbas desenfrenadas por la acción suicida, traidora del Movadef y de todos los adeptos de Sendero Luminoso. Perfecto, correcto. Creo que coincidimos. Nadie quiere más muertos. Ya basta con cinco muertos van hasta el momento y lógicamente que Y aquellos que dicen que paren los muertos, como algunos así lo afirman, incluso aquellos que dijeron que el señor Castillo estaba pepiado o drogado, les digo a esas personas, paren ustedes las violencias y no asusen, no estimulen la violación del orden público y no atenten contra los bienes públicos y privados, que es lo que en muchos casos se ha tratado de realizar en los aeropuertos, sea el de Arequipa, sea el de Andahuaylas, o el aeropuerto de Lima Callao, con lo cual se quiere aislar al Perú del resto del mundo. Eso es traición a la patria. Debe ser investigado, acusado, sancionado y condenado. muy bien. Muy agradecido al doctor Martín Belaúnde Moreira, es congresista, ex decano del Colegio de Abogados de Lima, y creo que hay que volver a la calma, todo el país. Ya estamos a pocos días, a pocas semanas de las fiestas navideñas, y diciembre siempre se pone muy tenso, muy agitado en el ámbito político. Esperemos que esto sea superado. Muchas gracias, doctor Martín Belaúnde. Muchas gracias, señor, por darme la oportunidad de ser entrevistado por su importante medio de comunicación. Muy buenos días. RCR, la red que comunica y une al Perú.